Hola a todos, en este video vamos a ver una de las principales herramientas que tenemos los diseñadores para comunicar nuestras ideas de diseño, los bocetos a mano o sketch. Los principales materiales que tenemos para trabajar son las hojas de tamaño A3, los lápices negros que pueden ser duros o blandos, los duros llevan la letra H, los blandos son los que llevan la letra B larga. Los primeros sirven para hacer trazos más suaves, los primeros trazos, y los segundos para pintar o hacer trazos más fuertes o grafismos, etc. Tenemos la goma de borrar, las viromes que pueden ser de trazo fino o grueso, las versiones profesionales de lápices o fibras que son, en primer caso, los policromos y en segundo caso los rotuladores, y por último las microfibras o rotring. En lo que se refiere a instrumental para ayudarnos en el dibujo, tenemos reglas para trazar rectas, escuadras para trazar líneas en ángulos, pistoletes para trazar curvas, compás para trazar círculos o secciones de los mismos y plantillas de formas básicas para trazar estas de la manera más precisa posible. La postura más recomendada para trabajar es estar bien sentados derechos y apoyando todo el antebrazo en la mesa para trabajar y tener una buena iluminación. El trazo ideal es el que es lo más suelto posible, moviendo todo el antebrazo desde el codo, previsualizando de qué punto a qué punto voy a trazar la línea. Si me paso de esos puntos no pasa nada, puedo trazar varias líneas y después una más firme resultante de esas líneas. Los dibujos esquemáticos son los primeros tipos de bocetos que hacemos. Se hacen con formas primitivas y muy básicas, donde no importa el detalle, ya que sirven para explorar las primeras ideas y posibilidades que tenemos para diseñar un producto. Lo importante es hacer la mayor cantidad posible y que sean lo más diferentes entre sí posible para no quedarnos con la primera idea que se nos viene a la cabeza. La perspectiva nos sirve para que el dibujo del producto que hagamos se vea lo más real posible, ya que en la vida cotidiana no vemos los productos perfectamente en una vista ideal, sino que los vemos en perspectiva. Además, de esta manera podemos mostrar en un mismo dibujo la mayor cantidad de caras de un objeto. Para plantear una perspectiva en dos puntos de fuga, que es la que más se utiliza, tenemos la línea horizonte sobre la cual están los dos puntos de fuga. Lo que voy a dibujar es un prisma en perspectiva. Lo que vamos a hacer primero es la arista que va a estar más cerca del observador y en sus vértices superior e inferior me voy a ir hacia cada uno de los puntos de fuga. Luego voy a trazar la otra arista que va a ser paralela a la anterior. Todas las aristas verticales son paralelas entre sí y perpendiculares a la línea horizonte. Donde se entrecruzan con las líneas de fuga, hasta ahí llegarían los otros vértices y los fugo hacia los puntos. Donde se entrecruzan se me va formando el prisma. Fíjense que al dibujar el objeto por debajo de la línea horizonte lo que vemos son una cara principal, una cara lateral y la cara superior. Es decir, que lo estoy viendo desde arriba, que es como normalmente vemos los productos en la vida real. Ahora vamos a ver cómo la perspectiva y esta caja contenedora nos pueden ayudar para construir un objeto que es en 3 dimensiones sobre un formato que es en 2 dimensiones, que es la hoja. Este prisma que dibujamos nos sirve para hacer la caja contenedora que va a contener nuestro boceto de producto ya más detallado. Es muy importante tener en claro aproximadamente las proporciones o medidas del producto. Para eso usamos las vistas, para después traspasarlas a la perspectiva. Así que sobre esta caja contenedora puedo ir planteando el dibujo de mi celular, que tiene las puntas redondeadas. Desde acá me voy hacia ese punto de fuga. Fíjense que las líneas de abajo, cuanto más abajo de la línea de horizonte estamos, el ángulo va cambiando de estas líneas, ¿sí?, hasta transformarse en la línea horizonte si siguiéramos subiendo. Yo sé que tiene aproximadamente esta proporción de profundidad, así que aproximadamente es la que voy a trazar en el dibujo.
Lo mismo con el lateral. Y ahí tenemos la forma general de nuestro producto. Otros elementos que nos ayudan a entender correctamente la morfología del objeto son, por ejemplo, líneas más suaves que me marcan la morfología, que son las directrices o generatrices de la forma. Me pueden marcar si una superficie es plana o si es curva, y las puedo trazar más suavemente, a diferencia de las otras líneas del objeto. También los grafismos, que son las líneas que utilizamos para hacer sombreados o para diferenciar las distintas caras del producto. Así yo veo claramente que acá hay un cambio de sombra y que cambia la superficie, a diferencia de la superficie de adelante. Recordemos siempre el perímetro del objeto, remarcarlo más grueso para separarlo claramente de la hoja. Estos grafismos también nos ayudan a representar ciertas materialidades, como por ejemplo esto, para hacer que esta cara es más brillante, que es la cara de la pantalla. Los recursos de flechas, símbolos o textos en el boceto nos sirven para agregar información en el dibujo. Las flechas, por ejemplo, para marcar acciones o movimientos que suceden en el objeto, se pueden marcar detalles o textos que me cuentan algo del producto. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Recuerden que el dibujo a mano, los bocetos, son una de las principales herramientas que tenemos los diseñadores para mostrar nuestras ideas a otras personas o para explorarlas nosotros mismos. A dibujar se aprende. Todos podemos hacerlo, lleva mucha práctica. Nos vemos.